En julio pasado, Enersis anunció el aumento de capital más grande en la historia del mercado de capitales chileno. Ahí anunciaron que la empresa relacionada a ellos, Endesa España, aportaría con especies a la operación y valorizaron esas especies en 4.862 millones de dólares. Las AFP, dueñas minoritarias de la empresa, objetaron esa valorización y encargaron otra a eConsult, que le dio un precio mucho menor a esos activos. ¿Cómo se llegó a ese valor? ¿Cómo sigue esto? Lo conversaremos con el socio y director de eConsult, Gonzalo Sangüesa. Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahora a estos datos que estábamos diciendo se suman otros más. Hoy día mismo que salió la valorización encargada también por Enersis, independientemente, a IM Trust y a Claro, que ellos dan un rango entre 3.445 millones de dólares y 3.912 millones de dólares. Por lo tanto, el rango más alto de todas estas otras valorizaciones que se han hecho es todavía casi 1.000 millones de dólares menores a la que hizo Enersis en sus inicios. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, es claro, digamos, de que estos activos claramente valen al menos 1.500 millones menos, ¿no es cierto?, de lo que estuvieron valorados en ese momento. Y yo creo que lo que tiene que, la única explicación que hay, digamos, porque no han habido cambios tan materiales en Latinoamérica, en estos países, excepto en Brasil, que uno podría explicar, pero podría explicar 10-15% de esa diferencia con los cambios regulatorios que tuvimos en septiembre. Pero el grueso de la diferencia, la única explicación es que tiene que ver con el contexto de la transacción. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, nosotros valoramos estas participaciones minoritarias que tiene Endesa España en Latinoamérica y que le estaría traspasando a Enersis a cambio de un aumento de capital en caja. Y por lo tanto, nosotros, esa transacción, en ese contexto, es que valoramos las empresas. Y yo creo que esa tiene que ser la diferencia, digamos, porque los montos de diferencia están siendo demasiado grandes. Ayer conocimos también las valoraciones de Santander, por ejemplo, que hablaban de 3.300 millones. Entonces, lo que estamos viendo es que las últimas valoraciones, incluida la nuestra, ¿no es cierto?, ya están en rangos que se empiezan a interceptar. Muy lejos de los valores de 4.800 millones. Ya, entonces, ¿cómo? Yo sé que a usted no le tocó hacer la valorización de 4.800 millones de dólares, pero ¿cómo cree usted, si usted mismo está diciendo que el contexto no es tan distinto, cómo cree usted entonces que se llegó a eso? Porque le pregunto porque la pregunta es finalmente la base de lo que estamos hablando, porque afecta la confianza del mercado en este controlador. No, sin duda, digamos, de que cuando un controlador le presenta una transacción a los minoritarios, lo que tiene y lo que le dijo a la superintendencia, ¿no es cierto?, es que esta transacción tiene que ser en condiciones de mercado. Es el mensaje que le mandó la Superintendencia de Valores a la compañía, ¿no es cierto? Usted puede hacer esta transacción, pero la tiene que hacer en condiciones de mercado. Y por eso Enersis ahora contrató, ¿no es cierto?, el directorio y el comité de directores, peritos independientes que hicieran esta valoración, en un caso IM Trust, en otro caso la empresa Claro, y los minoritarios nos contrataron a nosotros. Nosotros la forma en que valorizamos estas compañías fue decir, a ver, aquí los minoritarios van a colocar una cantidad de caja de efectivo, y Endesa España va a colocar un grupo de participaciones minoritarias. ¿Cómo le coloco valor a esas participaciones minoritarias? Sabemos que del grueso de la gran cantidad de compañías, muy pocas se transaban, entonces no había precio de mercado. Entonces tenía que estimar un precio de mercado. Y la forma fue un concepto que nosotros llamamos el equivalente en caja. Es decir, ¿a qué precio podría yo venderle esas mismas participaciones a un tercero? Porque si yo coloco caja, ¿no es cierto?, y el otro va a colocar una empresa, bueno, valoremos esa empresa al precio que un tercero estaría dispuesto a comprarla. Y ahí sí que sería justo. Y ese es el precio que nosotros nos dio un rango entre 2.800 y 3.400. ¿Por qué usted dice que ese precio sería justo si finalmente los precios no son justos o no justos, son más bien relativos? O sea, para Enersis, por ejemplo, esos activos pueden ser más caros que para un tercero del mercado porque tiene sinergias, porque tiene otros temas, ¿no es cierto? Sí, correcto. O sea, y por eso da un rango. En el rango, ¿cómo uno lo define? Es Endesa, si le va a vender esos activos a un tercero, son participaciones minoritarias, la va a vender probablemente con un descuento. Y por eso hay un rango inferior, que es el precio, ¿no es cierto? Bajo 2.800 millones, a Endesa le conviene venderle a un tercero esas participaciones. Ahora, ¿por qué hay un rango superior que son 3.400 millones? Porque estratégicamente esta es una buena operación para Enersis. A Enersis le conviene hacer este negocio. Y por lo tanto, efectivamente, Enersis está dispuesto a pagar más. ¿Y cuánto más? Hasta 3.400 millones. ¿Cómo se explica usted entonces que el perito de ese momento, Eduardo Walker, haya llegado a esa cifra de 4.800 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares, más que el techo de lo que ahora están saliendo estas nuevas valorizaciones? No, yo no me puedo poner en la cabeza de Eduardo Walker ni de acuerdo, pero ¿cómo se lo explica usted? ¿O cómo se lo explicaría usted al mercado? ¿O cómo cree usted que el mercado se lo tendría que explicar? No, yo creo que la única explicación que yo podría encontrarle, ¿no es cierto?, es que él no estaba valorando en el mismo contexto en que yo estoy haciendo la valoración. Simplemente eso, que cambiaron las condiciones. Pero no las condiciones del mercado. Como te digo, si uno toma las condiciones de mercado, no ha habido un hecho material en Latinoamérica que diga las valorizaciones cambiaron significativamente.
la única explicación es el contexto de la transacción, ¿no es cierto? Considerar que lo que se está haciendo acá, ¿no es cierto?, es un aumento de capital en que los minoritarios lo pagan en efectivo y Endesa España, ¿no es cierto?, aporta un conjunto de participaciones minoritarias en Latinoamérica. Entonces, esto que usted está diciendo de alguna manera le da la razón a la, entre comillas, pataleta que tuvieron los minoritarios, en este caso las FP, al decir que se sentían un poco abusados con esta valorización. Bueno, todos los estudios están mostrando, ¿no es cierto? O sea, hemos tenido 4 estudios esta semana de que los rangos de precios son significativamente inferiores que los 4.800 millones. Y como te digo, no hay nada que haya pasado en el mercado que explique esa caída de precios. ¿Cómo cree usted entonces que sigue esto ahora? Bueno, yo creo que ahora va a venir probablemente un periodo, digamos, en que entiendo que tienen 5 días los directores, ¿no es cierto?, para tomar esos informes, analizarlo y emitir su opinión. Y da esta nueva valorización de los activos de Endesa España, que sería con lo que ellos acudirían, ¿no es cierto?, a este aumento de capital. ¿Cree usted que sigue siendo conveniente para la empresa hacer efectivamente este aumento de capital y tener todos los activos concentrados en Enersi? A ver, nosotros hicimos 2 miradas de la transacción. Una mirada que se llama estratégica, que es decir, a ver, olvidémonos por un minuto de los precios y veamos si esto es algo que le conviene o no. Y lo que nosotros vemos es que esto es algo que le conviene. A Enersis. Es mucho mejor para Enersis, ¿no es cierto?, que el único vehículo de inversión en Latinoamérica de Endesa España sea Enersis, que no tenga un competidor del propio controlador. Entonces, eso es algo que ellos han anunciado, pero obviamente tendría que concretarse de una forma más formal, de que realmente esta transacción terminara en eso, digamos, en que Endesa España no va a invertir a través de otros vehículos en Latinoamérica. Si eso se concreta, eso es un aporte para Enersi, esto es una buena transacción para Enersi. Después hay que decir, bueno, ¿a qué valores? Como te decía, hay un rango de precio, ¿no es cierto?, bajo el cual le conviene a Enersi, pero no le conviene a Endesa España. Eso nosotros estimamos que son 2.800 millones. Y hay un rango sobre el cual le conviene a Endesa España, pero no le conviene a Enersi, y nosotros estimamos eso en 3.410 millones de dólares. Y en ese rango está, digamos, donde los dos, digamos, ganan con esta transacción. A ver, esto ha sido, esta teleserie, si quiere le podemos poner, partió cuando anunciaron este aumento de capital en julio. Y bueno, estos son cada uno de los capítulos que estamos viendo que se están llevando a cabo. ¿Cree usted al final, para el mercado chileno, que esto no ha sido en realidad, como se ha manejado, una buena noticia? Bueno, obviamente no es una buena noticia cuando el controlador, ¿no es cierto?, se genera una diferencia de precio tan importante respecto a la visión que tiene el resto del mercado respecto a las transacciones. Eso obviamente se ha reflejado probablemente en que la bolsa chilena ha estado más floja, ¿no es cierto?, a partir de la transacción, si uno la compara con otros mercados. ¿Por qué? ¿Porque se pierde la confianza? Porque el mercado de capitales básicamente se basa en la confianza. O sea, los minoritarios, ¿no es cierto?, confían en que los controladores, ¿no es cierto?, van a manejar la empresa en lo que se llama, ¿no es cierto?, el mejor interés social y que los directorios van a cumplir con esa obligación. Y por lo tanto, si hay cualquier cosa con fundamento o sin fundamento que el mercado interpreta, ¿no es cierto?, que se pierde esa confianza, obviamente tiene una destrucción de valor. ¿Usted recomienda acciones? No. No recomienda acciones. O sea, no le puedo preguntar en este minuto si acaso usted cree que Enersi es un buen papel. Menos en este minuto vamos a recomendar. Menos en este minuto, Andrés. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros acá en Agenda Económica. No, gracias a ti por la invitación. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.